Hola chicas, bienvenidas nuevamente a un episodio de Sabia es Mamá Podcast. Espero que haya pasado un feliz Día de la Madre. Espero que les haya gustado los episodios anteriores. Esta semana salió el episodio del parto respetado, pero hoy vamos a hablar un tema que está en relación con el episodio de los cuidados. Eso fue hace 2 semanas, el episodio antes del pasado. Bueno, esta semana estamos en la semana del parto respetado, estamos apenas terminando, el lunes pasado terminó la semana del parto respetado, así que era necesario hablar también sobre eso. Pero este es un tema que no podemos dejar de pasar en este mes de las madres. También relacionado con los cuidados, como les dije, es un tema muy importante de visibilizar, que es la penalidad de la maternidad o la penalización por maternidad. Es la pérdida de ingresos de las mujeres con hijos o la penalización laboral o salarial, que implica también no solo esa pérdida de ingresos, sino también menores tasas de participación laboral, interrupciones en la trayectoria profesional y sueldos más bajos, que tiene que ver con los permisos. Se los explicaba un poco en TikTok, que a veces recae sobre nosotros nuevamente el tema de los cuidados, ¿verdad? Si el niño se enferma, si no hay escuela y es complicado dejarlo con alguna otra persona, entonces allí nos toca pedir permisos, que esto impacta directamente con el sueldo del mes o el sueldo quincenal. Y luego también muchas mujeres que al final deciden renunciar, ya que no pueden no pueden manejar todas estas situaciones y el estrés que eso conlleva, ¿no? Muchas veces por salud mental, muchas veces porque de verdad no somos capaces de llevar todo al mismo tiempo. Las cosas de la casa, los hijos, todo recae sobre nosotras, ¿verdad? Y esto puede ser con un trabajo, y sobre todo depende del trabajo, puede tener un impacto bastante importante en nuestra salud mental, en nuestra salud física. Entonces, muchas mujeres deciden al final renunciar por el solo hecho de tener hijos, y también esta penalización puede afectar nuestro currículo, y esto también puede afectar a la hora que vamos a una entrevista. También se les explicaba en TikTok, al cuando vamos a una entrevista, eh, tenemos este hueco, este vacío de que no estudiamos, no hicimos nada para tener más currículo, por así decirlo, y tampoco estuvimos trabajando. Entonces tenemos este hueco, este vacío, que también a la hora de una entrevista, a la hora de buscar trabajo, nos repercute, porque esto sí lo toman en cuenta en muchos trabajos, en muchas empresas, el no seguir adquiriendo experiencia, y eso también implica en cuestión a estudios, actualizaciones, ¿verdad? Que muchos trabajos, muchas carreras necesitan. Entonces, esto allí nos repercute en cuanto al salario, en cuanto al puesto de trabajo. Pero bueno, esto lo vamos a hablar en profundidad. Yo voy a saludar, si eres por primera vez, estás acá, bienvenida al podcast. Y yo soy la doctora Gloria Jaramillo, médico cirujano, experta en salud general de niños y adultos, certificada en los primeros 1000 días del bebé. Recuerdan que pueden encontrarme en las redes Facebook, TikTok como Sabias Mamá sin la E, y en Instagram, YouTube, Telegram como Sabia es Mamá. Pueden revisar el contenido que les comparto y profundizar en los diferentes temas que tocamos acá en el podcast. Tal vez alguna información extra que no toqué en los episodios o lo que sea. A veces complemento por allí estos temas.
Les agradezco mucho a todas las que me siguen a través de las redes y interactúan. Es muy importante para mí para poder llegar a más personas, para también formar comunidad con ustedes, ese contacto, ese momento de intercambiar una opinión o una idea o una experiencia. Eso es lo que nos hace comunidad. Así que muchísimas gracias y te invito a siempre dejar tu comentario, el compartir también a quien pueda necesitar escuchar esta información. También, bueno, si pueden participar en estos episodios, me encantaría. Pueden mandar audios a través del link de Anchor que está en los perfiles de mis redes, o si no, a través de la mail sabiaesmamá2.0 @gmail.com. Bueno, chicas, es importante hablar de este tema. El año pasado, en octubre, hubo una ganadora mujer, la tercera mujer en ganar un premio Nobel, y lo ganó en la parte de economía. Es una economista de la Universidad de Harvard. La profesora Claudia Goldin. Ella hizo su trabajo sobre las mujeres, sobre esa brecha que hay, no solo por ser mujeres, no solo por nuestro género, sino también esa brecha cuando somos mamá, cuando llega la maternidad. Su trabajo llamado Why Women Won, ¿por qué las mujeres ganan? Y fue un trabajo de investigación en la que profundizó hasta más de 200 años de historia con respecto a lo que es la parte laboral de las mujeres, ¿verdad? Toda esa historia de nuestra mano trabajadora. Y lo hizo no solo con data de los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Estudió datos de 134 países del mundo. Esto le permitió a ella demostrar cómo y por qué en las diferencias de género, por qué había estas diferencias de género en la rata de empleo, o en el porcentaje de empleo, y en los pagos, ¿no? En las ganancias de este empleo, y cómo esto había cambiado con el tiempo. ¿Por qué esas ganancias eran diferentes para cada uno según el género? ¿Y por qué todavía existe, incluso en los países que son considerados de altos recursos, países que son de buenos recursos, y cómo incluso las mujeres, todavía siendo mejores educadas que los hombres y tienen un incremento en su educación a cierta época de su vida, y tienen trabajos que son conmesurados, ¿no? Que son buenos, y aún así se puede ver esa diferencia después de cierta etapa de su vida, ¿no? ¿Y cuál es la mayor razón para que una mujer se le pague menos que a un hombre, siendo incluso en el mismo campo de trabajo o con el mismo puesto y teniendo la misma educación? Y son los hijos. Era la variante, era el punto que veía ella en su trabajo, ¿no? En su data, en su investigación, ¿no? Y esto es lo que se llama, o lo que es llamado, la penalidad de la maternidad, o penalidad por maternidad. Goldin, que es la investigadora, la que ganó el premio Nobel, junto con otras investigadoras como Lawrence Katz y Marianne Bertram, encontraron esta brecha bastante importante, pero que al principio de las carreras, en el aumento, en la subida de las carreras de estos hombres y de las mujeres,
era particularmente similar, era muy similar, el mismo campo, con similar experiencia. E incluso veía como entre la generación Z y las mujeres millennial, incluso hasta salían un poco ligeramente con respecto a lo que ganaban su contraparte los hombres, ¿no? Pero esto cambia o se voltea, como lo demuestra esta investigadora, esta economista. Ella y ella con esta investigación determinó un análisis de 16 que duró 16 años de las mujeres que se graduaron de la MBA o MBA, la escuela o la universidad. Encontró que quienes tenían hijos eran más propensas a tener menos experiencia laboral, más interrupciones en su carrera y por ende una disminución de sus ganancias. Y esto no se daba muchas veces no se daba en su pareja o en su contraparte masculina. El comité del premio Nobel de la economía, cuando anunciaron la victoria, cuando anunciaron que había ganado esta investigadora, hablaban de que muchas veces esa brecha de género en las ganancias por el trabajo, en los pagos, se podría explicar por la diferencia de educación o de ocupación, pero que esta científica Goldin había mostrado que esa diferencia iba mucho más allá de solo, o sea, que esto no era como la variante, ¿no? Esto no era lo que hacía la diferencia, porque incluso la diferencia hoy en día no solo es por el género, no solo es por ser mujer, sino que viendo solo la población de mujeres, quienes tienen hijos y quienes no tienen hijos, aún teniendo la misma ocupación, aún teniendo el mismo puesto de trabajo, las mismas responsabilidades, todo, había una diferencia, y esta diferencia se agrandaba cuando llegaba el primer hijo a la vida de una mujer que haya decidido ser mamá, o a la vida de una familia. El comité también explicaba que tan pronto como llega el primer hijo, a una familia o a una mujer, todo cambia. Esta diferencia, que era poca en los primeros años de graduación, o que incluso ligeramente mayor con respecto al hombre en los primeros años de graduación, cuando iban en su vida, en su historia laboral, por así decirlo, esto cambiaba cuando llegaba el primer hijo, la llegada del primer hijo, y las ganancias o el sueldo inmediatamente caía y no incrementaba en la misma velocidad para las mujeres que tienen hijos con respecto a los que tienen a los hombres, ¿no?, que también tienen hijos, incluso si tienen la misma educación y la misma profesión. Otro dato que encontraron es que incluso durante 10 años al menos no se disminuye esta brecha, no se logra recuperar. Incluso hay otros científicos o otros artículos en las que dicen que ni siquiera en ningún momento la mujer se puede recuperar de esa penalidad. Simplemente una vez vamos a la par, podría decirse, en gráficos, podemos ir a la par con el hombre en cuanto a ganancias, teniendo el mismo puesto, la misma responsabilidad, el mismo campo de trabajo, todo, la misma educación. Podemos ir a la par del hombre, pero que cuando llega el primer hijo, esto baja hasta, por ahí había unas gráficas, después les hablo de ella, pero baja muchísimo hasta
quedar atrás como 5 años de diferencia, y el hombre sigue aumentando, porque esto también tiene un efecto en el hombre muy diferente al de la mujer. Cuando llega el primer hijo, el hombre incluso trabaja más, y hay empresas que pagan más cuando tienes hijos, le pagan más al hombre cuando tienes hijos. Entonces tienes esta penalidad de la mujer, en la que muchas veces no se les da trabajo, se les paga menos, incluso entre las mismas mujeres, en comparación con las mismas mujeres, pero al hombre sí se le dan bonos por tener hijos, por tener familia, porque es el hombre de la casa y tiene que mantener una familia, entonces se le paga más. Hay países que dan bonos a las familias, a la pareja, pero sobre todo al hombre le dan más dinero por ser cabeza de familia, por ser ya tener su familia, pues. Y esto se le llama, esto lo vamos a hablar también en otro episodio, la paternidad premium. La paternidad premium. Pero bueno, siguiendo con el tema de las mujeres, esto de verdad, incluso hoy, después de tantas luchas por la igualdad de la mujer, por nuestros derechos, que deberíamos estar como a la par, seguir a la par, incluso sin importar si tenemos hijos o no. Pero esta economista decía que la parentalidad y los patrones inflexibles de trabajo afectan, hieren en las ganancias de las mujeres. Incluso afecta muy poco a los papás en el mismo nivel de educación, incluso teniendo el mismo nivel de educación. La paternidad premium es una investigación, pienso que del 2022, y allí luego vamos a hablar de esto más en profundidad, pero ellos evidencian en esos estudios, en esa investigación, que las mujeres entre 25 y 34 años ganan un 92% de lo que ganan los hombres de la misma edad. Pero las mujeres de 35 a 44 años, que están en el pico de su edad de maternidad, de parentalidad, solo ganan el 83% de lo que ganan los hombres de la misma edad, de lo que llevan los hombres a la casa, ¿no? De la misma edad. Y esta brecha es lo que sigue a las mujeres a través de los años en sus carreras, incluso cuando sus hijos ya son mayores, que uno puede pensar, bueno, ya están en la escuela o ya están en secundaria, ahora puedo retomar mi carrera, puedo retomar mi trabajo, quiero rehacer mi vida. Yo creo que es lo normal de lo que puede pensar una mujer, y allí tratar de recuperar tal vez esos años perdidos, no sé. Y uno cree que va a poder recuperarse, y no. Esa brecha todavía sigue a las mujeres, según estos estudios, tanto de se me olvida, Claudia Goblin, y este estudio sobre la paternidad premium. Ellos evidencian de que no, eso todavía sigue. Incluso otras economistas que ayudaron a Goldin también a hacer estos estudios, que es Sari Pekala Kerr y Claudia Olivetti. Ellas encontraron que incluso cuando ya los hijos están en la escuela, ya sea secundaria o la primaria, pero sobre todo en la secundaria, estas horas o esta penalidad de la maternidad, uno cree que ya va a ser cosa del pasado, pero no. Para el momento en que las mujeres alcanzan su mitad de los 50, sobre todo en las mujeres educadas en la universidad, que tienen una profesión, ¿no? La ganancia que han hecho los hombres y los padres en particular,
que han hecho a través de todos esos largos años en el mercado, sin importar a qué punto, ¿verdad?, estén de ese trabajo, no lo vas a poder alcanzar, o sea, no vas a poder disminuir esa diferencia. Ellos siguen avanzando en su carrera, todo ese dinero, todas esas ganancias va en aumento. No significa en riquezas, pero te suben el sueldo por cada vez que tú vas trabajando, lo que va quedando en tu bolsa de trabajo, ¿no? Por esa bolsa de trabajo o la pensión, ¿verdad? Eso se convierte en dinero. Mientras más tiempo tengas tú en tu trabajo, más dinero vas a tener allí ahorrado, por así decirlo, entre comillas, para tu pensión o para la bolsa de trabajo, lo que sea. Entonces esto, las mujeres a la final nunca nos recuperamos. Y es como se muestra en una gráfica que tienen aquí en una página de Economist. Y es así, o sea, eso baja con el primer hijo de un solo golpe, un porcentaje que después se los voy a buscar para decirle, y nunca en esos 5 años hasta 10 años posterior a la llegada del niño, nunca se recupera, o sea, intenta como a cierto punto recuperarse a través de los años, pero nunca va a llegar a la par de los hombres. Y bueno, esto es lo que llaman la brecha de parentalidad, del género de parentalidad. En inglés es Parental Gender Gap. Las mujeres pueden alcanzar a las otras mujeres que no son madres. Las mujeres madres pueden alcanzar relativamente a las que no son madres en esa brecha, pero entre los papás, hombre y mujer o padre y madre, no siempre va a ser demasiado larga como para alcanzar. Lastimosamente, los países que tienen menor tasa de natalidad están viendo las consecuencias, y es muy importante que en nuestros países que todavía no son afectados por la baja tasa de natalidad nos quitemos también, y bueno, también por ejemplo acá en Italia igual sigue habiendo una perspectiva bastante patriarcal. Y es momento de quitarnos estos conceptos machistas, patriarcal, de que el tener hijos nos están haciendo un favor a nosotras las mujeres, el dejarnos tener hijos, esos comentarios de que, bueno, si tienen hijos tienes que cuidarlos, y eso, tú querías ser madre, bueno, como que aguántatela, ¿no? Toda esta situación en la que es difícil encontrar trabajo siendo madre, en la que tienes menos pago salarial siendo madre, en toda esta carga que hay psicológica, también física, que a la final se transcribe, se traduce en afectación física por el cansancio crónico que muchas veces significa ser madre, los malabares que tienes que hacer con respecto al trabajo de la casa, a los cuidados en general de la familia, la carga mental que es manejar, administrar todo lo que hay que hacer de la familia, las cuentas, las facturas, el limpiar, el organizar o el pagarle a alguien que haga las cosas en la casa, que cuide a los niños, quién va a buscar a los niños, organizar los horarios, las tareas, todo eso paga una factura mental, emocional y física en la mujer, que muchas veces, aunado a un trabajo que hay que ver qué tan exigente puede ser ese trabajo, qué tan demandante y qué tan estresante, muchas mujeres terminan por darse por vencidas, renunciar a ese trabajo, porque llegan a la casa a las 7 de la noche o a las 9 de la noche en muchos casos,
a ver qué es lo que hay para cocinar, para comer, porque la persona que debería estar trabajando con nosotros de par en par no puede hacer ni un arroz ni montar un agua a hervir. Entonces llegan a las 9 de la noche a ver qué hay para cocinar, a hacer tareas con los niños, que bien tarde, muchas veces a ellos también por su salud tienen esa repercusión, pero no tienen a alguien proactivo, sino que hay que esperar a que llegue la mamá a la casa para que haga las cosas, para que la familia funcione, para que sea un adulto autosuficiente, funcionante, la persona que está ahí al lado tuyo. Entonces es muy importante esta carga que lleva muchas veces a que la mujer tenga que renunciar y por obligación tener también esta pausa en su carrera. También estos artículos hablaban sobre cómo las mujeres apuran su crecimiento laboral y tratar de llegar a puestos ejecutivos, puestos más altos antes de ser mamá, porque saben que después, teniendo hijos, va a ser muy difícil, no solo por el trabajar menos horas, sino que la misma sociedad, la misma empresa penaliza a las mamás, en las que decía un artículo, muchas veces las mamás son percibidas como menos comprometidas con el trabajo, menos dependientes, menos autoritarias y mucho más emocionales cuando se convierten en mamás. Incluso la evidencia más bien demuestra lo contrario, pero esta es la percepción en los trabajos, la percepción de la sociedad. Y los padres son percibidos como más comprometidos con el trabajo que los hombres que no tienen hijos, y se les ofrece mayores salarios desde el comienzo con menos expectativas y como un trabajo más holgado, ¿no? Más relajado. Entonces, esto lleva a que nosotras tengamos mucho más espacio en ese currículo, en esa hoja de vida, en esa hoja de trabajo, mucho más espacio. Nos también tengamos que, como los cuidados caen sobre nosotras, como decíamos en el episodio que hablábamos sobre los cuidados, el Día de la Madre, el episodio del Día de la Madre, hablamos de los cuidados que recae sobre la mujer, y muchas veces sin que se nos dé la opción en la familia, en la pareja, es como automático, la mujer es la que tiene que renunciar, o ve tú hasta qué punto aguantas haciendo todo y el hombre solo se dedica a trabajar, a hacer un solo trabajo remunerado y ya, y no se toma en cuenta el trabajo no remunerado de la mujer, cómo ella tiene que gerenciar la familia, porque es eso la final, y eso también tiene una carga, una repercusión en nosotras, en la que prácticamente somos puestas contra la pared, o decidir, como hacen estos países con baja natalidad, en la que, bueno, yo no voy a tener hijos, no quiero, no, más allá del hecho de que no les gusten los niños o otras opciones así, muchas veces ellas, no, yo quiero trabajar, y cómo hago, y también viendo cómo es la calidad de vida, los costos de la vida. Entonces no, yo no voy a quedarme en la casa, o como muchas también hasta en primera persona me lo dicen, es que yo tengo que trabajar para pagarle a la niñera. Prácticamente tu trabajo, muchas comienzan después de la maternidad con un part-time, porque no pueden pagar más horas a la niñera, y ese trabajo part-time o de medio tiempo les da solo para pagar el part-time de la niñera, o para pagar cierto tiempo, para darles un tiempo, no de acostarse a dormir ni estar viendo televisión, sino para hacer todas las demás cosas de la familia, de la casa, el mercado. Entonces necesitan también esa niñera. Entonces lo poco que ganan en ese medio tiempo se lo tienen que dar a la niñera, se lo tienen que dar a una escuela privada, tal vez, pues eh, si no tienen la edad para entrar en las escuelas públicas, por ejemplo acá en Italia es así. Entonces todo esto repercute y también lleva a que la mujer sea empujada a renunciar, no poder conciliar, como están luchando en España, no logran conciliar el trabajo y la maternidad, o el trabajo y el gerenciar
la familia, el administrar, el organizarse con las cosas de la familia. En este estudio Goldin y sus colaboradores encontraron que la responsabilidad del cuidado de los niños tiende a caer sobre las madres y esto impacta en sus habilidades para después ponerse a la par de sus colegas hombres en el trabajo y impacta también en su salario. En un post de las Naciones Unidas a principios de mayo, ellos hablaban también de que nadie debería tener que elegir entre su carrera y la crianza de los hijos. Carrera profesional y maternidad, tienes derecho a las dos. Pero eso es lo que se busca conciliar y en España tantos años están peleando por la conciliación y no han logrado. En pleno siglo XXI, dice este post de las Naciones Unidas, es absurdo que tantas mujeres todavía se vean obligadas a sacrificar una parte de sus vidas por la otra. Es momento de reescribir estas reglas arcaicas y dar paso a la revolución del equilibrio. Reclamemos políticas que realmente apoyen a las familias, empezando por licencias de maternidad que no solo permitan a las mujeres forjar vínculos inquebrantables con sus bebés, sino que también las protejan en el trabajo, las protejan de todos estos puntos de vista que hablamos anteriormente, o que solo el tener el hijo ya tengan que comenzar con un salario menor. Y sí, flexibilidad laboral para todos, porque equilibrar la vida familiar y laboral no es solo cosa de mamás, sino de todos. Y como estábamos hablando, esto también permite que los hombres, pero yo creo que son tantas cosas que están engranadas en esto, porque dan permiso de maternidad y es lo que pasa en algunos casos en que padres que sí tienen el permiso de maternidad, incluso que en Italia también, siendo primer mundo, un país europeo, todo, que deberían estar mucho más adelante, uno tal vez fui yo muy ingenua al pensar que podría ser diferente estas brechas de género en países primermundistas, pero no, incluso acá muchas, no en todas las empresas, pero muchos sí tienen este permiso de paternidad y se van al bar a tomar café, a hablar con los amigos. El bar aquí es para tomar café, no es la cervecería o la para tomar alcohol, aunque también venden alcohol, pero más que todo ellos van a tomar el café, a hacer aperitivo y están allí con sus amigos y la mujer igualito encerrada todo el día en la casa con el bebé, con toda la carga, con todas las cosas que hacer de la casa. Entonces, eso hay que cambiar tantas cosas que están engranadas con respecto a los cuidados y cómo nosotras podríamos conciliar el trabajo con la familia, con los hijos y que esto no repercuta tanto. Claro, se debe hacer las políticas necesarias para que se respete estos permisos de maternidad, para que no se permita estas diferencias en los salarios, para que tengamos iguales oportunidades teniendo hijos o no, tener las mismas oportunidades de trabajar. Acá en Italia está prohibido, es ilegal que te pregunten si tienes hijos o si quieres tener hijos o si vas a tener hijos. No se puede, aunque esto igual muchas veces se lo saltan y no lo cumplen, pero es ilegal preguntar justamente porque deberíamos tener la misma oportunidad según nuestro currículo de poder trabajar. Pero claro, cuando ven nuestro currículo tenemos un espacio que no podemos explicar, nos toca decir, bueno, porque yo estaba de maternidad o porque yo tuve hijo, y a la final te va a tocar explicar por qué no seguiste estudiando, trabajando, porque tu currículo no siguió mejorando tu hoja de vida, ¿no? En ese espacio, en ese tiempo. Y esto nos lleva a esa penalidad. Pero también, como les decía, por salud mental, por salud emocional, tener 2 trabajos, 3 trabajos, como otros estudios han demostrado que tienen las mujeres, también requiere un cambio en la crianza y en la mentalidad de los hombres, en las que llegan a la casa, estoy cansado del trabajo, pero
sin tomar en cuenta la mujer también está cansada del trabajo de la casa, el tener que hacer las cosas repetitivas, la carga mental que requiere el estar constantemente en atención, en cuidado, en alerta. El llamado continuo de mamá, 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 ya está demostrado lo difícil, lo cansado, o sea, cómo te puede afectar mentalmente ese continuo llamado que puede tener el bebé o el llanto del bebé continuo. O sea, ya eso a la final son estimulaciones auditivas que a algunas mujeres puede ser mucho más intensa esa estimulación, llegar a la sobreestimulación, llegar a una desregulación del sistema nervioso que puede llevar a tantas enfermedades, tantas cosas, pero que en el momento también no nos permite funcionar. Igual muchas veces puede hasta llegar a afectar eso, el quedar en un punto de nuestro sistema nervioso desregulado y quedar en un modo de supervivencia que nos congele, que no logremos hacer las cosas del día a día. Bueno, toda una serie de cosas que cómo nos puede afectar un sistema nervioso desregulado y todas las consecuencias que esto lleva. Entonces, muchas mujeres a la final dicen, y es lo que están viendo estos países que se ven afectadas por la baja natalidad, y ellos sí están viendo las consecuencias de esa baja natalidad en la economía, que es lo que está demostrando esta científica ganadora del premio Nobel, y ella agradece esa visualización que se está dando por este premio a estos estudios, a esta evidencia en la que gracias a esto se pueden hacer y se están haciendo mucho más estudios, va a salir mucha más evidencia científica, y esperemos que esto haga algo para que cambie esa perspectiva de que no nos están haciendo solo un favor a nosotras. El hecho de tener hijos no es solo para agradarnos a nosotras como mujeres, estamos también agradando al hombre. El tener una familia no es un favor solo para nosotras, y también es algo que está afectando y que afecta directamente a la sociedad y al país, y algo tan importante como como lo es la parte económica. Acá en Italia todavía está la perspectiva machista, la perspectiva de machista o patriarcal, y por eso incluso están haciendo políticas en los últimos años tratando de incentivar la natalidad, pero siguen sin tener éxito. Desde hace muchísimos años sigue estancado por menos de 400.000 niños al año, en una población que es casi 60 millones. Y es muy poco, están viendo las consecuencias de eso. Y por más políticas que hagan, si no cambiamos la perspectiva, no se va a lograr nada, porque no es solo el hecho de dar bonos, no es solo el hecho, o sea, las mujeres también queremos esa conciliación que se está peleando en España, el poder tener esa conciliación de tu trabajo, tu independencia económica y de tu familia, de tu realización, porque nos realizamos de manera integral en los diferentes ámbitos de la vida, de la familia, la sociedad, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, y que sí están los permisos de paternidad, pero también necesitamos cambiar el chip de que el hombre, y eso yo lo publiqué en Instagram, si no empoderamos a los hombres a que trabajen también en casa, que en la casa también hay cosas que hacer, y que sean más proactivos y que participen más en las cosas de la casa, no estamos empoderando a las mujeres a trabajar, las estamos explotando. Esa es una frase de alguien que no recuerdo ahorita, pero que realmente es así. Buscamos empoderar a las mujeres para que salgan a trabajar después de la maternidad, pero si no empoderamos a los hombres a que también hagan lo mismo dentro de casa,
las estamos explotando, y eso es así. Muchas mujeres por eso no quieren tener familias, no quieren tener hijos, muchas ni siquiera quieren casarse, porque termina siendo la sirvienta de la casa, termina siendo la esclava de la casa, a pesar, incluso muchas veces, a expensas de tu salud física y mental. Por eso también lo hablábamos, creo que en episodios anteriores, también creo que la del cuidado, muchas mujeres terminamos con enfermedades autoinmunes por ser complacientes también en estos ámbitos, de darnos el gusto a nosotras mismas, el gusto entre comillas de trabajar, porque muchas veces es una necesidad tener doble salario, uno no alcanza para muchas cosas en muchos países. Necesitamos el doble el salario doble, no podemos darnos el lujo de estar en casa muchas veces, pero también por satisfacción personal el trabajar, pero esto complaciendo a la sociedad, al hombre, de que tenemos que tener la casa impecable y tenemos que cuidar a los hijos de manera perfecta. Entonces esto nos está pasando factura en esas enfermedades autoinmunes, fibromialgia, todas estas en mayor porcentaje en las mujeres, porque estamos así con ese sistema nervioso desregulado siempre, con esa hipervigilancia, con esa adrenalina, el cortisol, todo en un modo faun, que lo hablamos en los episodios anteriores, que es ser complaciente, ser una persona complaciente o people pleaser. Y bueno, entonces, bueno, es como habla de las Naciones Unidas. Necesitamos que hablemos de esa igualdad, no solo en el mismo trabajo, el mismo sueldo, sin importar el género, sino también en los trabajos del hogar, en los cuidados de los hijos, de la familia. Y bueno, me pareció importante esto, pero que se traduzca más allá de palabras en hechos. Bueno, ¿y cuánto vale o cuánto cuesta ser mamá? Según estos estudios, un 4% de nuestro salario disminuye cuando nos convertimos en mamá por primera vez, mientras que los hombres con su paternidad premium aumenta un 6%. E incluso si tenemos un segundo hijo, disminuye muchísimo más este porcentaje y el de los hombres sigue aumentando. Esto está controlado, como lo dijimos anteriormente, son estudios hechos sobre todo en personas que tienen la misma educación, la misma experiencia, puestos de trabajo, estos estudios están bien organizados de manera de que no haya como estas diferencias muy que puedan afectar los resultados, pues. Y está controlado también por la experiencia, la educación, el estado marital y las horas de trabajo. Entonces, este es un 4% para las mujeres, menos cuando tenemos el primer hijo, aumenta con un segundo hijo, y 6% más para los hombres con lo que es la paternidad premium, que lo vamos a hablar en otro episodio. Goldin también habla, y sobre todo la revista o estudios de la economía por la Universidad de Oxford Economics, ellos hablan de cómo, sobre todo ya hablando en la parte de Estados Unidos, la falta universal de cuidados de los niños daña o afecta a las mujeres, y también en cambio también daña a la economía de los países. Si más mujeres se añadieran al trabajo, a la fuerza laboral, podría sustancialmente añadir en el crecimiento, sobre todo de la economía estadounidense, y mitigar la recesión que se está viviendo en los últimos años. Goldin dice en la revista o en el periódico del New York Times
que la historia residual en las maneras en las que los padres, la paternidad o la construcción de las familias, las responsabilidades de el tener una familia están compartidas, la manera en la que son compartidas solo porque siempre ha sido así en la historia, cómo los hogares están formados y cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo se comparte la manera en que se forma el hogar, es lo que está haciendo que repercuta también lo que estamos hablando sobre los cuidados, cómo repercute en nosotras tener que elegir a la final entre trabajar y nuestra salud mental y nuestra salud física, el tener hijos o trabajar. Y ella dice que nunca vamos a tener una igualdad de género hasta que no tengamos parejas equitativas, o sea, en nuestra pareja, en nuestra construcción familiar haya equidad en los quehaceres también del hogar, así como trabajamos los dos, hagamos los dos en casa. La penalización en nuestros países de Latinoamérica, encontré un estudio del 2014-2015 en la que estos buscadores o científicos, Héctor Alberto Botelo, Andrea López Alba, de la Universidad Industrial de Santander, economistas, ellos revisaron 9 países para ver esta brecha, ¿no? Cómo es esta penalización de la maternidad en nuestros países de Latinoamérica, y concluyeron que es del 13%, sobre todo en los rangos más altos de educación. Está localizada en estos rangos altos de educación, y es mayor en las madres que tienen niños menores de 5 años, en un 21%. También hay que tener en cuenta que en estos estudios que les nombraba anteriormente de esta ganadora del premio Nobel, ellos vieron también que en países de bajos recursos e incluso las mujeres dejan sus trabajos al casarse. Ya allí un poco relacionado con las creencias, con lo que es la sociedad cuando la mujer se casa, o sea, ya un poco mezclado con otras cosas y no realmente directamente relacionado con la maternidad, como en otros países que sí es una penalización por la maternidad. Ellas al casarse o incluso muchísimo antes de casarse, también por creencias religiosas o culturales de ciertos países, pueden dejar sus trabajos, pero igualmente puede verse una penalidad de la maternidad porque hay empresas que ya se preparan o se predisponen de que una mujer en etapa fértil en algún momento de su carrera va a tener una pausa porque va a tener hijos. Entonces da por sentado de que los cuidados va a recaer sobre la maternidad. Y esto está también ligado a nuestra percepción de que es la madre, por ser mujer, la que tiene que cuidar a los hijos, la que tiene que cuidar la casa y hacer las cosas de la familia y del hogar. Esta evidencia también de Latinoamérica es importante tenerlo en cuenta porque nosotros tenemos otra manera otra percepción, otra manera de ver las cosas, aunque somos bastantes trabajadoras, nos gusta trabajar, salir adelante, no nos podemos dar el lujo muchas veces en nuestros países en vías de desarrollo o de tercer mundo, por así decirlo. Muchas veces no nos podemos dar ese lujo de tener un solo salario, pero por otro lado las faltas de facilidad para gestionar todo lo que es la familia, los hijos, muchas veces los abuelos son jóvenes y siguen siendo trabajadores, no tenemos con quién dejarlos, y bueno, los gastos para tener una niñera o meterlos en un colegio privado que los cuiden es bastante difícil, sobre todo mientras más bajos recursos.
Bueno, chicas, hasta acá el episodio del día de hoy. Espero que les guste, que les haya gustado, que las haga reflexionar, pensar, no sé, me gustaría que compartan esa reflexión, esa opinión, si quieren agregar algo a lo que compartí el día de hoy. Déjenlo en los comentarios, compartan el episodio con quien crean que pueda necesitarlo. Si estás en Spotify, por favor, da muchas estrellitas a este podcast para seguir creciendo, llegar a más personas. Y si escuchas, ves algunos de los cortes en Instagram, algunos de los posts, para complementar esta información, también puedes dejar allá los comentarios o las opiniones, las experiencias, si has sufrido directamente esta penalidad, si sientes que lo has sufrido o si estás en un lugar privilegiado en la que no has tenido o no has visto consecuencias de penalidad de maternidad en tu vida, en tu área laboral. Nada, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Chao.